Buenos días con todos y todas. Vamos a continuar con el desarrollo de estas sesiones de audiencia, de este control de acusación. Hay un escrito que se ha presentado por el Ministerio Público antes de escuchar a las demás partes que tengan que exponer sobre el asunto en cuestión. Es con el número de ingreso 31.643-2024. Susana, ¿a qué se refiere esto, señor fiscal? Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. En efecto, lo que contiene el escrito de precisión es lo que ya se había debatido respecto a las observaciones formuladas por la defensa técnica de Percy García Cabero respecto a la precisión del artículo 2 en la modalidad del hecho 6, no me recuerdo, y el que nos había pedido en la audiencia del 5 de agosto que precisemos por escrito. Y el siguiente punto es respecto a la defensa técnica de First Capital, que ya en la audiencia de la sesión pasada había dado indicaciones, o en el pleno debate se había indicado que le generaba confusión un poco la individualización que había formulado el Ministerio Público respecto a los elementos de convicción que le corresponden a esta persona jurídica. Es por ello que en el escrito se ha hecho esta precisión con la individualización debida de los elementos de convicción que les corresponden al hecho 2 y al hecho 6. Ya está bien. A efectos de que sea debatida en la presentación. ¿Debatido? ¿Pero ya no fue debatido? ¿Solamente era cuestión que de precisión? Claro, lo que ocurrió es que en la sesión pasada es de que llegamos a presentar, o la defensa técnica de First Capital llegó a indicar que tenía ese inconveniente o no tenía esa certeza, y lo estamos indicando por escrito a efectos de que se tenga por levantada la observación, porque no se llegó a levantar las observaciones respecto a la persona jurídica de First Capital. Pero no se llegó a escuchar bien, o es mi... ¿Me escucha correctamente, señor magistrado? Sí lo escucho, ahora sí. Sí. Ya, a ver, ¿qué temática contiene este escrito? Yo recuerdo haber señalado que se algunas precisiones por escrito, pero que ya habían sido superadas ya en el momento. Correcto, solo estaba pendiente las observaciones formuladas por la defensa de First Capital, que es representado por el letrado Martí Corena. Eso iniciamos el debate, pero se suspendió para esta sesión. Pero iniciamos el debate y... Se suspendió para esta sesión. No obstante, en el inicio del debate, la defensa indicó que respecto a acá tengo la observación, a ver un momento. Respecto a la segunda, tercera y cuarta observación, si bien el Ministerio Público había presentado en el escrito subsanatorio, había hecho las individualizaciones, esto le generaba confusión. Por eso, en este escrito del 5 de agosto se ha hecho las precisiones o las individualizaciones respecto al hecho 2 y al hecho 6. La individualización de los elementos de convicción de esta persona jurídica. ¿No es cierto? ¿El doctor está presente? ¿Martí Corena es? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿En qué punto nos hemos quedado, doctor, de sus cuestionamientos, o culminamos con usted? No, doctor. Justamente estábamos revisando la absolución a la segunda, tercera y cuarta observación. No se había culminado el debate. El Ministerio Público pidió una pausa para poder revisar si lo que nosotros estábamos planteando tenía base en la acusación subsanatoria, pero ahora, y usted no dispuso tampoco en qué extremos, en todo caso, se iba a hacer la precisión. Un poco le llama la atención a esta defensa que el Ministerio Público haya subsanado algo que no culminó de debatirse. Y ya, pero en todo caso, doctor... ¿Qué tiene que decir en base a eso? ¿Lo ha revisado? ¿Tuvo tiempo o no? No, es que no, bueno, al menos personalmente, no nos ha sido notificado esa decisión o esa subsanación. ¿El especialista de audio no me dijo que lo ha notificado? Doctor, se ha remitido vía correo electrónico a todas las partes e incluso se ha remitido vía WhatsApp también al grupo que se ha creado, donde se encuentran todas las defensas. ¿Cuándo se remitió esto? El día de hoy, doctor. ¿A qué hora? Ya está bien.
Entonces, es un punto específico, segunda, tercera y cuarta observación. Si es que no ha tenido tiempo de revisarlo, pues lo hará. En todo caso, continuamos. Tenemos la quinta observación. ¿Revisó esta situación el abogado? Sí, doctor. Respecto a la quinta observación, es similar a la que fue planteada por la defensa del señor Gerardo Sepúlveda. Ya la Fiscalía hizo la precisión. En ese sentido, esta defensa respecto a la misma no va a formular ninguna cuestión adicional. Entonces, se da por levantada y solamente quedaría pendiente en un solo ítem o en un solo gráfico la observación que ha sido tratado en conjunto, segunda, tercera y cuarta, sobre todo sobre Sí, los doctor. elementos de distinción, ¿ya? Sí, Para doctor, que lo si pueda me da por favor un par de minutos para poder revisarlo, no me había percatado Claro del que sí, mensaje al WhatsApp. revíselo, doctor Martí Corina, revíselo, voy a continuar con las siguientes defensas. Me informará usted cuando ya esté preparado. Ok, doctor, gracias. Ya, eso está pendiente. Pendiente, listo. Bueno, ahora ingresamos con Gloria Jesús Isis Wagner, ¿está su abogado defensor? Sí, Hola, doctor, ¿cómo abogada. está? Muy buen día. Buenos días. Raúl Vamos a Ruiz. trabajar ahora lo que corresponde a su cliente. Por favor, le pido Correcto, solo doctor. un segundo nomás, no voy a cortar, solo un segundo. Necesito mis algunos lapiceros. Un segundo. A ver, vamos a ver. De acuerdo al gráfico también, para el que me ordeno, en todo caso, con esto me ordeno, eh, hay un promedio de 6 observaciones. No es materia observación. Vamos a tratar esto. A ver, de lo primero, no sé si manejamos el mismo gráfico. Así es, doctor. A ver, con relación a la primera observación. Ningún autor, porque ya la fiscalía lo subsanó con otros investigados, que Está eran bien. las precisiones Se levanta. pertinentes. La segunda observación, dice aquí, se adhiere el Ministerio Público. Igual, doctor, la fiscalía se Levanta. pudo subsanar con el tema de los elementos de convicción. Está bien, doctor. La tercera observación, con relación a la Sí, incongruencia. doctor. ¿Sí? Sí, la tercera con relación a los hechos 5, 4 y 5, sí, la fiscalía ya ha precisado que en el hecho 4 es transferencia y con el hecho 5 únicamente son actos de transferencia y ocultamiento. Entonces mejor voy a cambiar la forma de la pregunta. ¿Hay alguna observación que usted considere se mantenga se somete a discusión? Correcto, doctor. Sí, en ese punto sí, para ir más rápido. ¿Cuál es? Es, doctor, la observación relacionada al punto 4, que es el tema de la sustitución. Cuarta observación. La quinta observación. Usted señaló que no era materia de observación. Sexta observación. La sexta sí también está vinculada con la 5, con la 4, entonces voy a tratar de hacer que sea una, doctor. Está bien, lo escucho, Muy doctor. A puntual. ver, explíqueme por qué se mantiene esa observación. Doctor, ok, mire, básicamente, doctor, en el hecho 5 es que nos vamos a centrar. Usted señaló que la Fiscalía en su momento no había hecho ese análisis de subsucción respecto al hecho 4 y el hecho 5. En el hecho 4 ya señaló que es el tema de transferencia y ha señalado los hechos objeto de análisis y lo ha hecho de manera minuciosa, diríamos. Entonces, daríamos por validada esa observación. Sin embargo, doctor, en el hecho 5, que la Fiscalía acusa el hecho de transferencia y ocultamiento, cuando vemos en el análisis de los verbos rectores, la Fiscalía únicamente hace alusión al hecho de transferencia. ¿No? Eso lo podemos ver, doctor, en el tomo 1 de requerimiento de subsanación, página 45, para guiarlo. Ya. Estamos con el hecho 5 y me dice que solamente... Sí, solo hecho 5, doctor. Ya. Sí, doctor, solo hecho 5. En el hecho 5, si vamos en la página 44, al inicio dice hecho 5, en el hecho 5 se le imputa ser autor del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia y ocultamiento, ¿correcto?
que es lo que se subsanó en el hecho 3, en el accionado 3. Pero si bajamos al punto 40, a la página 45, donde habla sobre verbos rectores, solamente hace referencia a la transferencia, ya no al ocultamiento. A ver, vamos, para ubicarlo, porque no entiendo. Me da unas páginas que no son parte de lo que se ha consignado en este gráfico. Dice, se menciona la ausencia absoluta de subsunción del comportamiento atribuido del lavado de activos. Es del hecho 5, ¿no es cierto? Claro, doctor, hecho 5. Del hecho 5. Manifiesta la defensa en folios 1355 a 1359. Hay un desarrollo en abstracto, ¿no? Amplio, del tipo penal de lavado de activos. Es decir, no hay una justificación específica del por qué se produce la subsunción. Correcto, doctor. Ya. Yo le digo, vayamos ahora al tomo 1 del requerimiento subsanatorio. Ya. Página 44. Ya. A la O folio subsanación, 40. al escrito de subsanación. Ya. Correcto, doctor. Ya, 44. Claro, escrito de subsanación. Tomo 1, folio Ya. 44. Tomo 1, ya, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ha dicho? Mire, en el hecho 5 señala claramente que la modalidad es transferencia y ocultamiento. Al inicio nomás lo señala. Primera línea, segunda línea. ¿Correcto, doctor? Ya. Pero si bajamos allá al análisis concreto que está en el folio 45, usted va a ver que hay un cuadro en donde dice sujeto pasivo y verbos rectores. Ya. ¿Correcto? Entonces, ahí solamente se habla sobre transferencia, que es la acción de transferir. Entonces, hace un desarrollo sobre cómo habría ocurrido el tipo penal de lavado de activos en su modalidad de transferencia, pero, o una No, de dos, omite ocultamiento. omite el ocultamiento o hay una incongruencia con la imputación de transferencia y ocultamiento, ¿no? Eso es por un lado, eso es de manera muy precisa. Entonces, ya con la observación 6, doctor, pasa lo mismo porque, mire, en la observación 6, si usted sigue en esa misma hoja, que está más abajo, el punto número 6, aquí habla, en esta observación, doctor, lo que se le cuestionó a la Fiscalía era la falta de precisión respecto al número de cuentas que habría manejado la señora Kisi, ¿ok? Entonces, la Fiscalía, en el párrafo, en el cuadro que dice número 6, en el segundo párrafo de la segunda línea, habla que se habrían manejado 3 cuentas, ¿ok? Y si nos centramos en el hecho 5, habla que los hechos 5 los había realizado mediante administración y utilización de cuentas bancarias, entre ellas la cuenta maestra, la cuenta perteneciente a la señora Kisi con su esposo, y luego la cuenta de titularidad única de la señora Kisi. Pero estos hechos, doctor, estas cuentas, en específico la cuenta mancomunada con su esposo y la única cuenta de la señora Kisi, no se encuentran especificadas en la subsucción, ¿no? Para saber realmente cómo es que se habría realizado esta actividad ilícita en razón o a la transferencia o al ocultamiento que se ha imputado. Solo una pregunta, ¿de estas dos últimas cuentas es materia de imputación? Ese es el otro detalle, señor magistrado, porque lo que se le ha precisado a usted es básicamente... Sí, es imputable esto, ya está bien, voy a preguntar. Sí. Y eso es todo, doctor, de nuestra parte, ¿no? Esa incongruencia o omisión que quizás la Fiscalía ha tenido en esos puntos. Permítame preguntar a la Fiscalía. A ver, señora fiscal, en el hecho 5, imputable del delito de lavado de activos, ¿es transferencia y ocultamiento o solamente es transferencia de acuerdo al análisis que usted ha desarrollado? Señor magistrado, en efecto, las modalidades imputadas son de transferencia y ocultamiento. Es correcto lo indicado. El abogado en el análisis solamente se ha desarrollado la transferencia y ha omitido el desarrollo de ocultamiento. ¿Es así? En efecto, señor magistrado, lo que ocurre es que el Ministerio Público hizo una subsunción genérica, porque siempre todos los hechos han sido manejados de forma global. No obstante, respecto a la modalidad que pide la prescripción, no la hemos precisado por escrito. No lo han presentado por escrito. No, respecto a la modalidad de ocultamiento, no, señor magistrado. Debe ser presentado por escrito. Señor magistrado. Y respecto al hecho 6,
que está en referencia Observación, doctor. al... Observación Perdón, observación 6. Sí, Solo tiene dos hechos de imputado. El hecho 4, que es solo una modalidad, que se ha hecho la sustitución correcta. ya. Y el hecho 5 es lo que indica la defensa, que efectivamente se le está imputando dos modalidades, transferencia y ocultamiento. Ya, y aquí señala de que ¿qué cuenta maestra? A mí también me da la atención, manejó. Pero ¿qué cuenta manejó? ¿La cuenta maestra, la cuenta de su esposo, junto con su esposo, o una cuenta de titularidad de ella? ¿O los tres? Las tres cuentas, señor magistrado. Las tres cuentas. Indica de que eso no está en la subsunción, pero algo tiene que responder a la defensa. Señor magistrado, lo que ocurrió en la audiencia en la cual la defensa técnica de Gloria Kisi expuso fue en específico que nosotros no habíamos indicado qué cuentas eran. Sí, Esa sí. era la narrativa. La narrativa que nosotros habíamos indicado en el requerimiento. Y solamente se debe realizar la precisión. Claro, eso es, y todavía se ha indicado el folio 65, que era respecto a la narración de las funciones que había asumido Gloria Kisi como integrante de la organización criminal. Esto es que había manejado cuentas. Se dijo de forma genérica y esa es la precisión que se ha hecho por escrito. Página 65. Está bien. Abogado, solamente estaba para precisión y así lo tengo anotado también en el acta. Sí, doctor, correcto. Eso es correcto, doctor. Sin embargo, doctor, nosotros creemos que, a ver, la imputación es lavado de activos, ¿es correcto? Entonces, es lógico que esas cuentas que supuestamente la señora Kisi habría manejado habrían servido para la comisión del acto de lavado de activos. Entonces, esa conexión no ha sido objeto de precisión en la subsucción. Por eso es que nosotros decíamos que hay conexión respecto a este tema, porque si simplemente ha sido el manejo de las cuentas, la pregunta sería ¿en qué tipo penal de lavado de activos se subsumiría? ¿No? Porque está vinculado al tema de la organización criminal, claro, pero eso forma parte también del delito de lavado de activos, ¿no? Salvo que nos digan que esa administración de cuentas no tendría nada que ver con lavado de activos y simplemente es un elemento fáctico periférico, ¿no? Por eso, doctor, es la conexión que nosotros queríamos saber en la subsucción, porque la precisión iba en función de eso, ¿no? De acuerdo al gráfico, lo único que se pedía es que se realice una precisión. Si se trata de una cuenta o se trata de varias cuentas, no tengo más. Usted está desarrollando un que oportunamente ya no fue debatido. No, doctor, si usted se extralimita a lo que se ha planteado como materia de observación, basta que el Ministerio Público me haya señalado que son las tres cuentas y lo ha indicado. Y como tal, no tiene sentido. Fíjate. Eso sí, de acuerdo a lo que se ha observado, no puede ingresarse a otros aspectos. Lo tengo por subsanado. Solamente quedaría el tema número, es la cuarta observación. Señora fiscal, en un plazo de 48 horas, preséntelo por escrito, ¿ya? Haciendo ese desarrollo que busca el abogado, necesita el abogado, con relación a la cuarta observación del ámbito de ocultamiento. Ya hizo la transferencia. Por favor, haga el ocultamiento. No puedo estar efectuando más devoluciones porque el acuerdo plenario me limita, pero ya hágalo en todo caso en un plazo de 48 horas. ¿Sí lo entendió, no es cierto? De la cuarta observación, lo que se omitió respecto a la transferencia. Y con eso ya habríamos culminado con Gloria Kisi Wagner. Ya, doctor, muchas gracias. Ya no tengo más. No tengo más observaciones. Ahora vamos a las civiles. Señor juez. ¿Sí? ¿Escucho? Buenos días a los presentes. Karina Jessica Marsal Sánchez, con registro CAL 45391, representante de la Procuraduría Pública DOC. Señor magistrado, como parte de las observaciones formales, nosotros solicitamos al Ministerio Público que evalúe la aplicación de la calificación alternativa respecto a la modalidad de conversión. Y efectivamente, el Ministerio Público, dentro del escrito de la subsanación de las observaciones, ha tomado como válida esta observación y a partir de las páginas 47 a las 63 ha considerado la aplicación de la calificación alternativa respecto a los acusados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Permítame ubicarlo, por favor, porque debe haberse consolidado también esta información. A ver, Procuraduría. Aquí tengo algo de la Procuraduría.
No lo tengo. Jessica, Magistrado, el sí. extremo de Procuraduría. Si me permite, por favor. Sí. En la página 7 y página 8 del acta que se evaluó y emitió el día 12 de junio del Ya. 2005, tanto en la página 7 como 8 se indica referente a la calificación alternativa, nuestro periodo de calificación. Aquí tengo algo de la Procuraduría. A ver, un momento, por favor. Ah, aquí está, sí, lo encuentro. La página 7. Observación formulada mediante el escrito de fecha 24 de abril del 2024, conforme al siguiente detalle, se evalúe y se aplique una calificación alternativa en la modalidad de recepción de los hechos 2, 4 y 6. Evaluará el pedido. Sí, aquí también era que sea un gráfico. Está bien. ¿El Ministerio Público ha generado calificación alternativa? Sí, sí, señor magistrado, en las páginas 47 a 63. Lo tengo por levantada entonces. 47 a 63. Uh-huh. Ya, está bien. Gracias, doctora. Gracias a usted. ¿El doctor Martí Corena lo revisó o puedo continuar? Sí, doctor, ya lo revisé. Díganme, ¿ya o es suficiente la información que le ha No, brindado? al respecto, doctor, debo señalar que el Ministerio Público ha cumplido parcialmente con levantar la observación. Lo que ha realizado, y usted puede verificar, es haber individualizado los elementos de convicción a raíz del debate que se generó en la sesión pasada respecto al hecho número 2 y al hecho número 6. No ha efectuado la individualización del hecho número 4, la individualización de los elementos de convicción. Señora Yo fiscal. comencé mi alegación, doctor, si me permite, para que se pueda entender esa parte. Yo comencé mi alegación haciendo referencia a el acta donde su despacho había recogido las observaciones formuladas por esta defensa, concretamente en la página número 8 y 9, en la página número 7 y 8, perdón, su despacho dice de manera expresa, respecto a las observaciones que nosotros planteamos, que el juzgado comparte la postura de la defensa técnica, señala que se tiene que efectuar la clasificación, así esta sea repetitiva. Reitero, es el pronunciamiento de su despacho. Porque señala, menciona esto, tiene un efecto al momento de evaluar el tema del fondo ante las pretensiones del abogado defensor. Lo que hizo, y como lo había mencionado en la sesión pasada, el Ministerio Público es hacer un tratamiento conjunto de los elementos de convicción entre Gerardo Sepúlveda y Fair Capital. A raíz de las observaciones que nosotros planteábamos y decíamos que este tratamiento conjunto había generado situaciones en las que se le describe elementos de convicción a la empresa Fair Capital por delitos que no han sido materia de acusación, y eso se evidenciaba, pusimos como ejemplo, respecto al hecho número 2, que es TGP, y al hecho número 6, que es Rutas de Lima, donde, reitero, se había hecho un tratamiento conjunto y al no haberse efectuado la individualización había generado que se mencione o se describa elementos de convicción por delitos no imputados a Gerardo Sepúlveda. Y lo que nosotros pedíamos, señor magistrado, de manera concreta, es que se cumpla el mandato de la judicatura, es decir, que se haga la individualización de los elementos de convicción por acusado y no de manera conjunta. El Ministerio Público ha subsanado o ha amparado esta situación y ha solamente individualizado respecto al hecho número 2, TGP, es decir, ha separado, ha dicho, todos estos elementos de convicción sustentan las imputaciones
contra First Capital en el hecho 2 y también respecto al hecho 6, pero no ha dicho nada respecto al hecho número 4, donde se mantiene el tratamiento conjunto, señor magistrado. Lo único que pide esta defensa es que se acate el mandato señalado en el acta correspondiente al cual he hecho referencia. Entonces falta el hecho 4, eso es todo. En el hecho 4 tendría que individualizar, doctor, los elementos de convicción y no tratarlo de manera conjunta como lo ha hecho Ya, y por cómo eso, se mantiene. solo faltaría el hecho 4. Correcto, doctor. Y está trabajando a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada junto con First Capital Inversiones Asesoría. ¿Es así? Es correcto, doctor. Y eso se puede constatar Quiere que en se el individualice entre 16. cada imputado. Ya está bien, está bien, está bien. A ver, señor Eso, fiscal. doctor, se puede verificar en el tomo 16 a partir del folio 3016, 3016. Está bien. A ver, señora fiscal. Señor magistrado, como ya bien se había explicado en la sesión anterior, en efecto, nosotros de forma conjunta hemos identificado cuáles son los elementos de convicción que compartían tanto la persona jurídica, que esto es First Capital, así como el acusado Gerardo Sepúlveda Quesada. Ya. Como bien ha mencionado, en el hecho 2 y en el hecho 6 existía, al ser la persona acusada de la defensa técnica que representa a la persona jurídica First Capital, en efecto había distintas modalidades. No obstante, respecto al hecho 4, las modalidades son las mismas tanto para Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, así como la persona jurídica de First Capital. Es por ello que ha habido un tratamiento conjunto y esto ha sido especificado en el requerimiento, en el escrito subsanatorio a folio. ¿Cuál es la modalidad del hecho 4? El hecho 4 se le imputan dos modalidades, a ambos. Esto es a Gerardo Sepúlveda Quesada y a la vez a la persona jurídica fiscal. Perdón, ¿qué modalidades? Se le imputa en la modalidad de conversión y la modalidad de transferencia. Eso es lo que no ocurre, esa modalidad no ocurre con los otros hechos. ¿Esto no había tratado ya con Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada en la sesión pasada? Sí, señor magistrado, solo que el debate con la defensa técnica de First Capital era porque en efecto no compartían las modalidades, pero esto solo se da en el hecho 2 y en el hecho 6. Ya está bien. Y por eso es que se ha hecho un tratamiento diferenciado respecto al hecho 2 y al hecho 6, pero respecto al hecho 4, el Ministerio Público ya ha cumplido debidamente en el escrito subsanatorio. La imputación se sustenta en el hecho siempre desde la representación de esta empresa de First Capital, Inversiones y Asesoría Limitada, ¿no es cierto? Correcto, señor magistrado. Así mismo, para evitar que la defensa técnica, por ejemplo, tenga dudas de qué elemento le corresponde al momento de individualizar los elementos de convicción del hecho 4, está indicado en cada elemento de convicción en una columna derecha que el acusado, esto es, si el elemento de convicción, por ejemplo, el contrato de asesoría corresponde a First Capital o a Gerardo Sepúlveda, y si le corresponde a ambos, se ha precisado el nombre. Por eso le vuelvo a indicar cuáles son los folios que se han utilizado. Son los folios de 3016 al 3082 respecto a la modalidad de conversión en el escrito subsanatorio y respecto a la modalidad de transferencia del hecho 4 del folio 3082 a 3148. ¿No ha sido suficiente con eso, doctor Martí Corena? A ver, doctor, como yo le decía hace un momento, este punto no había culminado el debate y su despacho no había dado las indicaciones respecto a los alcances de la observación. El Ministerio Público... Para que revise. ¿Coincide eso de que señala que es para su patrocinado o es para ambos? Y estamos hablando solamente de dos modalidades. Que para ambos es correcto, doctor. Es correcto como le digo, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que básicamente se respete los alcances de su decisión. Ese tema, como le digo, doctor, se debatió en su momento y su despacho dijo de que era necesario porque al momento de resolver las cuestiones de fondo de cada acusado es necesario, así sea repetitivo, dicen los elementos de convicción. Sí, lo que ha hecho el Ministerio Público ha hecho un tratamiento conjunto. Efectivamente, eso es para analizar temas de fondo, pero ya lo hizo. No veo yo mayor repercusión en esto o va a insistir en esta situación. No, doctor, he podido hacer la verificación y efectivamente hay una separación en algunos casos del cuadro, dice First Capital, y otro caso dice Gerardo Sepúlveda. Ok, doctor. Por esta parte tiene levantado también esa observación. Ya, muy bien, doctor. Entonces habremos culminado. Solamente quedaría pendiente el tema de Gissi Wagner, doctora, relacionado a este ámbito del ocultamiento.
Sí, correcto, señor magistrado. El Ministerio Público va a cumplir y presentar por escrito ya lo indicado. La reparación civil. Sí que hay bastante. Que ha desarrollado Gerardo Sepúlveda, Pedro Pablo Kuczynski, también Gloria Jesús Crisis Wagner, Pierce Capital. A ver, vamos a ver esto. A ver, con relación a las observaciones que ha formulado la defensa, ¿está la defensa de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada? Vamos a tomarnos unos 5 minutos, ¿ya? Para poder, en todo caso, organizarme este tema mientras damos el paso al doctor García Cabero. Entonces, 5 minutos. A ver, vamos a continuar. En esta audiencia. Está el doctor Percy García Cabero, que asume la representación de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Bueno, continuamos. En todo caso, con Pedro Pablo Kuczynski Godard. Sí está, doctor. A ver, ¿me escucha? No, doctor, estoy, pero efectivamente el orden empieza con la defensa del doctor Midolo, que representa al señor Kuczynski, ¿no? Bueno, de acuerdo al acta lo tengo usted, por eso lo llamaba con anticipación, pero no hay inconvenientes. Puedo trabajar con ambos. Pero ya lo tenemos a usted. Trabajemos ya. De acuerdo. Esta defensa, señor magistrado, entiende que la Procuraduría no ha cumplido con levantar las observaciones que su despacho ordenó en relación a los 3 puntos específicos, las 3 observaciones que esta defensa formuló en su momento. En primer lugar, la primera observación, el juzgado exige una justificación suficiente en torno a la determinación de la responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados a los acusados. No obstante, la Procuraduría, en relación a este punto, en su escrito subsanatorio, continúa confundiendo la denominación didáctica que hace el Ministerio Público de hechos globales, hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, hecho 6, con los hechos imputados en cada uno de estos hechos globales, ¿no? Que de manera específica y concreta se le imputa a cada uno de los acusados. Ya lo hemos mencionado, Gerardo Sepúlveda tiene 11 acusaciones de lavado, 11 hechos de lavado que se agrupan en hechos globales, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer en esos hechos globales es determinar cuál es la reparación civil por el delito que ha cometido el lavado de activos Pedro Pablo Kuczynski, por el delito de lavado de activos que ha cometido Gerardo Sepúlveda, por el delito que ha cometido Gloria Kisik y señor Bernaola Ñuflo. Porque en ningún momento se plantea, en ninguno de los hechos al interior de cada hecho global, en ninguno de los delitos de lavado al interior de cada hecho global, se plantea un tema de coautoría o de intervención o delictiva o codelincuencia. Por lo tanto, no se podría sostener una solidaridad entre todas las personas que cometen delitos dentro de un mismo hecho global. Tendría, obviamente, que dentro del hecho global diferenciarse por el delito 1 dentro del hecho global de lavado de activos cometido por Pedro Pablo Kuczynski, la reparación civil es esta. Por el segundo delito de lavado de activos cometido dentro del hecho global, por ejemplo, 2, cometido por Gerardo Sepúlveda, la reparación civil es esta. Y así sucesivamente, para incluir todos los lavados de activos que dentro de esa denominación de hecho global 2, 3, 4, 5, 6, el Ministerio Público, por razones sistemáticas en función del proyecto, ¿no? Sí, tengo cierto problema para escucharlo. Permítame unos 2 minutos, voy a reingresar, si no, no lo entiendo. Ya, por favor, unos 2 minutos, 3 minutos. ¿Sí? Ahora sí. A ver, vamos. Lo escucha el letrado. Lo escucho, doctor. Vamos. Efectivamente, tal cual como consta en el acta correspondiente, fueron 3 las observaciones que planteamos en relación con el escrito de la Procuraduría que fue aceptado por su despacho. Y ninguna de las 3 han sido, en la opinión de esta defensa, debidamente absueltos. La primera observación, su juzgado, señor juez, exigió a la Procuraduría una justificación suficiente en torno a la determinación de la responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados a los acusados. No obstante, la Procuraduría continúa confundiendo esta denominación didáctica, por decirlo así, que el Ministerio Público ha hecho de hechos globales, ¿no? Está claro que el hecho 1 está referido a la organización criminal, que luego es utilizado como cualificante en los distintos delitos de lavado de activos, pero luego se habla de un hecho 2, de un hecho 3, de un hecho 4, un hecho 5 y un hecho 6.
que en realidad son hechos globales que están referidos a determinados tipos de proyectos, Irsasur, Trasvase Olmos, TGP, Rutas de Lima. Y al interior de cada uno de esos hechos globales, cada persona acusada en este proceso ha realizado actos específicos de lavado. El señor Kuczynski ha cometido sus propios actos de lavado, el señor, dentro de un hecho, por ejemplo, el hecho global 2, que tiene que ver con TGP, con Transportadora del Gas de Perú, se habla de un monto de lavado de $1.879.122.17 dólares, que se pretende como base, como punto de la reparación civil, en relación a todas las personas que resultan acusadas por algún delito dentro de este hecho global 2. Y eso obviamente está rompiendo con el criterio de la solidaridad, porque la solidaridad no está por hechos globales, la solidaridad está por hechos delictivos, no por hechos globales. Si en el hecho, por ejemplo, en el hecho global 2, referido al proyecto TGP, el señor Kuczynski cometió 1, 2 o 3 lavados, se deberá terminar su responsabilidad civil por el acto 1 de lavado, el acto 2 de lavado o el acto 3 de lavado dentro de ese hecho global. Y lo mismo sucederá con Gerardo Sepúlveda, y lo mismo sucederá con Gloria Kissick, y lo mismo sucederá con el señor Bernabó Ñuflo. Este punto es bien importante porque lo que estaría sucediendo es que al hacer una determinación por hecho global, cada uno de los acusados respondería también por los daños producidos por los delitos cometidos por otro de los coacusados, a pesar de que el título de imputación utilizado por el Ministerio Público es un título de imputación de autoría, no de coautoría ni de ninguna forma de codelincuencia. Es decir, no se trata de que los delitos de lavado de activos del hecho 2 fueron cometidos conjuntamente por los 4 como coautores, o algunos como coautores, otros como cómplices, sino que cada uno de los acusados habría cometido un propio delito de lavado de activos en el marco de ese hecho global 2. En ese sentido, entendemos que no se cumple con realizar la individualización de los alcances del daño en función de los daños que cada uno de los acusados habría cometido con cada uno de los hechos cometidos dentro de estos hechos globales. Y es más, nos llama la atención porque vamos a ver luego en la observación 2 que si hace el Ministerio Público, la Procuraduría, una determinación de daños por delito específico, ¿no? Cuando tiene que discutir sobre el tema de la sobrecuantificación, que ya vamos a ver en ese punto específico. Entonces, lo que corresponde hacer en este caso es que la Procuraduría no determine montos reparatorios por hechos globales, sino que determine en el hecho global 2, por ejemplo, o 3, o 4, o 5, o 6, cuál es la pretensión indemnizatoria que tiene respecto de los delitos en ese hecho global cometido por Kuczynski, cometido por Sepúlveda, cometido por Bernabó Ñuflo y por Gloria Kissick. En ese sentido, nuevamente no se tiene una adecuada precisión respecto de la individualización de los montos requeridos por la defensa jurídica del Estado en su pretensión civil. Eso, señor juez, entendemos que no ha sido debidamente absuelto por parte de la Procuraduría. No sé si quiere que pase a la segunda observación o si discutimos simplemente esa primera. Agotamos esta aún, doctor. A ver, doctor Chero, es su turno. Tiene que responderle. A ver, la Procuraduría considera que se ha cumplido con subsanar debidamente el requerimiento realizado en el acta de audiencia del 12 de junio pasado. A ver, cuando su despacho hace el requerimiento de que se justifique de manera suficiente y se explique, dando una respuesta de las observaciones hechas por la defensa, entendemos que se tendría que precisar, justificar, porque esta audiencia de control básicamente está para controlar si existe una justificación suficiente a fin de que la pretensión presentada, en este caso la pretensión civil, pueda pasar en los términos que ha sido presentada a la siguiente etapa del proceso. Cada una de las pretensiones realizadas por la Procuraduría Pública están en función al marco fáctico desarrollado por el Ministerio Público. No hay que olvidar, señor juez, que la pretensión civil, y ya la jurisprudencia lo ha señalado, tiene una independencia respecto de su análisis y calificación distinta a la pretensión penal del Ministerio Público. Esta independencia permite no solamente determinar cuáles son los criterios o la justificación de esta pretensión, sino además que la calificación que da el Ministerio Público a un determinado comportamiento no vincula necesariamente a los criterios o al análisis que pueda hacerse en el juicio de responsabilidad civil. Partimos entonces por establecer, como ya lo ha señalado la defensa, que el Ministerio Público, por un tema de orden,
tema de organización, ha señalado que el delito de lavado de activos respecto de los investigados está circunscrito a determinados hechos. El hecho 2, el hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6. El hecho 2 está referido al delito de lavado de activos por la suma de 1.879.122.17 dólares en el marco del proceso, en el marco del proyecto Cancea, y donde habría recibido el acusado Pedro Pablo Kuczynski dinero de la empresa transportadora de gas del Perú. En ese hecho específico existen varios partícipes, el señor Kuczynski y el señor Sepúlveda. De igual manera, en el hecho 4, que conforma nuestra segunda pretensión, está referido al delito de lavado de activos por el monto de 1.051.891.68 soles, y aquí el origen del dinero maculado habría provenido de la empresa Odebrecht con participación de los señores Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda y Gloria Kisilva. De la misma manera, en cada uno de los hechos que se ha descrito, cuál es el monto, según la tesis del Ministerio Público, que habría ingresado para efecto de ser lavado por los acusados en relación a cada uno de los proyectos que están mencionados en el requisito. Señor juez, cuando la Procuraduría Pública califica el delito de lavado de activos para efecto de establecer su hecho antijurídico o la base objetiva de su pretensión civil, está en función al delito de lavado de activos que ha imputado el Ministerio Público para ese proyecto en sí, para el proyecto Marco, por decir. En este caso, el proyecto GSP, el proyecto Cancea, el proyecto Olmos, el proyecto Insta Sur, tramo 2 y 3, o el proyecto Rutas de Lima, establecen un monto específico de dinero lavado según la tesis del Ministerio Público, y dentro de ese hecho habría comportamientos de cada uno de sus partícipes, pero que esa calificación jurídico-penal que hace el Ministerio Público no necesariamente tiene que estar vinculada a la calificación civil que pueda hacer la Procuraduría Pública para establecer el quantum indemnizatorio. Partimos de un hecho que se ha ingresado un monto específico en determinado proyecto que directa o indirectamente va a llegar a manos del señor Pedro Pablo Kuczynski, y que cada uno de los partícipes, en este caso, las empresas que estaban a su titularidad, o las empresas a titularidad del señor Gerardo Sepúlveda, o el comportamiento de la señora Gloria Kisil como personal de confianza, lo mismo que el otro acusado, el señor Bernabó Lañuflo, han actuado de distinta manera para que por su intermedio ese dinero maculado llegue de manera directa o indirecta a las manos de dominio del señor Pedro Pablo. Con independencia de la calificación que se le dé a cada uno de esos actos de lavado, la Procuraduría Pública considera, y lo ha señalado así en el escrito de subsanación, así como en el escrito de pretensión civil, que resulta de esos comportamientos como participación o cocausalidad del daño que se ha identificado. Y cada uno de esos daños ha sido cuantificado para establecer un monto específico de dinero efectivamente lavado, que a su vez ha servido de base objetiva para cuantificar el monto de la reparación civil final en cada uno de estos hechos. Lo que pretende hacer la defensa es vincular o hacer que se vincule necesariamente el análisis o la calificación de la pretensión civil a la calificación que hace el Ministerio Público respecto al delito de lavado de activos que habría cometido cada uno de los investigados. Y eso, más allá de que pueda tener una autoría o coautoría respecto de ese comportamiento, lo que representaría, al individualizar de esa manera cada acto de lavado, representaría en el fondo, señor juez, una mancomunización de la responsabilidad civil. Porque si el delito de lavado de activos se circunscribe a un hecho específico donde el dinero maculado ha partido de un origen, en este caso las empresas TGP o Odebrecht, y han circulado por intermedio de las personas que han participado en el direccionamiento de ese dinero a fin de favorecer al señor Pedro Pablo Kuczynski, individualizar cada uno de estos comportamientos por la calificación jurídico-penal que se le ha dado, representaría una mancomunización de la reparación civil, individualizar de tal manera que se rompería el principio de solidaridad que se ha establecido en el artículo 95 y que, por efecto del artículo 101 del Código Penal, establece que las reglas para determinar la reparación civil corresponde a la norma penal.
perdón, a la norma civil. Y la norma civil, en el artículo 1983 del Código Civil, establece que cuando varios son los responsables del hecho dañoso, todos responden de manera solidaria. En este caso, señor juez, en cada uno de los hechos establecidos por el Ministerio Público, ya sea en el proyecto Olmo, en el proyecto Tancea, en el proyecto IRSA o Rutas de Lima, existe un origen del dinero, una ruta del mismo por determinados comportamientos, lo que el Ministerio Público llama actos de lavado, y un destinatario final del dinero maculado o el dominio a quien debería llegar, que es el señor Pedro Pablo Cruz. La participación que ha tenido cada uno de estos cocausantes ha determinado que la Procuraduría Pública, de manera suficiente, justifique esa pretensión civil, estableciendo cada uno de esos comportamientos en un monto específico de dinero lavado que ha permitido la identificación de ese quantum y establecer como base objetiva para la determinación de una pretensión civil determinada para eso. Por eso, señor juez, consideramos que la Procuraduría Pública, en cumplimiento de su mandato, ha establecido razones suficientes que determinen por qué es que presentamos la reparación civil en esos términos. Si esa suficiencia de la expresión no cubre las expectativas o no está acorde al criterio que tiene la defensa, no significa necesariamente que la Procuraduría Pública o el actor civil no haya cumplido con su mandato, porque lo que se controla en este espacio, señor juez, básicamente es la justificación y el fundamento de por qué la presunción civil se está presentando de la manera como se ha hecho. ¿Algo va a contestar puntualmente la defensa? Sí, doctor. A ver, si nosotros tenemos en consideración el escrito presentado de subsanación por la Fiscalía, por la Procuraduría en el punto 2.1.2, establece primera pretensión, está referido al hecho 2, que es el transportador del gas del Perú. Y dice el monto, efectivamente lavado, son 3.879.122.17 dólares. Y el monto de la pretensión, que es el duplo, el criterio que utiliza la Procuraduría, son 7.758.244. Y cuando dice cocausantes, en el fondo está diciendo solidarios. O sea, todos son solidariamente responsables. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, en este caso. Y en la segunda pretensión, que es por el hecho 4, está Kuczynski, Sepúlveda, Kisik. En el hecho 6, que es Kuczynski, Sepúlveda, Kisik, Bernardo Lañuflo. Y la cuarta pretensión, que es el hecho 6, es Kuczynski y Sepúlveda. ¿Qué sucede? Que estos hechos globales, por ejemplo, el dinero que se recibió como retribuciones por parte de TGP, por decirlo en el hecho 2, lo recibe como pago First Capital y luego se hacen transferencias y luego Kuczynski utiliza ese dinero para poder comprar unos inmuebles, etcétera, etcétera. En el hecho 2, Westfield Capital es el que recibe, luego recibe First Capital y en el hecho 4 más o menos sucede movimientos de esas características. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Ha dicho, bueno, en el hecho 2, que es, por ejemplo, TGP, Kuczynski, al hacer transferencias, él, ¿no? O Kisik, al hacer él transferencias, comete un acto de lavado de activos. Y luego Sepúlveda, cuando con el dinero recibido hace otras transferencias, comete otro delito de lavado de activos. Entonces, la propia Procuraduría invoca como argumento de solidaridad de los hechos globales para que todos los que intervienen de alguna forma en un hecho global respondan por todo el monto. Invoca el artículo 95 del Código Penal, que efectivamente es una regla específica para la reparación civil en el ámbito del proceso penal, con lo cual, independientemente de lo que pueda decir el Código Civil con los cocausantes, esa es la norma que por especialidad se tiene que aplicar. ¿Y qué dice el artículo 95, señor juez? Dice, la reparación civil es solidaria, hasta aquí estamos de acuerdo con la Procuraduría, entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables. ¿Qué quiere decir los responsables del hecho punible? Del delito de lavado de activos, no del hecho global. Lo que está haciendo la Procuraduría es decir, aquí hay un hecho global, TGP, aquí hay varios delitos, unos de Kuczynski, otros de Sepúlveda. Y entonces, pero como el artículo 95 habla de solidaridad, los dos van a responder solidariamente por todo. Y lo mismo hacen el hecho 4 con IRSA Sur, lo mismo con 5 tras base Olmo y lo mismo con Rutas de Lima, hecho 6. Entonces, eso está rompiendo la regla de la solidaridad establecida en el artículo 95, que es norma especial para determinar la reparación civil. Entonces, ¿qué es lo que esta defensa sostiene?
que lo que tiene que hacer la Procuraduría es decir, en el hecho 2, por ejemplo, de TGP, estos son los actos de lavado de Kuczynski, estos son los montos que Kuczynski lavó y hace su duplo, estos son los montos que lavó Sepúlveda y hace su duplo, si quiere. Y lo mismo tendría que hacer en relación al hecho 3, al hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6. Pero no, lo que está haciendo es una solidaridad macro por proyecto. Y eso implica romper la regla de la solidaridad establecida en el artículo 95. Tiene una última participación la Procuraduría. Le escucho. A ver, creo que se está entendiendo la calificación que se hace respecto a la reparación civil por cada hecho específico dentro de una ya especificación que hace el Ministerio Público respecto del proyecto en el que intervienen los cocausantes del daño. Si la premisa es, por parte del Ministerio Público, que se denuncia o se acusa por el delito de lavado de activos de la suma de 1 millón, 1 millón y tal, o 4 millones, según los hechos que han participado, y posteriormente a ello narra o describe la participación de cada uno de los cocausantes en esa imputación que hace, en ese hecho específico del delito de lavado de activos en el proyecto Camisea, en el proyecto OLO, en el proyecto IRSA o en el proyecto Rutas de Lima, no se puede pretender que cada comportamiento dentro de ese hecho descrito por el Ministerio Público, que ha partido por el lavado de una suma, por ejemplo, en el hecho 5, la suma de $1.166.184, para que posteriormente cada comportamiento individual de cada uno de ellos, que ni siquiera a veces es individual, porque las transferencias se han hecho del señor Kuczynski, en algunos casos en la cuenta de la empresa Westfield Capital, de la cuenta de Dorado, se ha adquirido el inmueble a favor del inmueble de Choquehuanto, el inmueble de Cineguilla. Había una participación de más de un investigado en distintos comportamientos que la Procuraduría ha entendido y considera que representan, más allá de su calificación que pueda darse de una forma de delito de lavado de activos, en una cocausalidad respecto del daño que se ha identificado. Ahora, resulta contradictorio que la defensa mencione, y esto va con la segunda observación, que cada acto de lavado debería de establecerse una cuantificación específica y a partir de ahí establecer un duplo, cuando en la observación no justamente cuestiona que se ha hecho una sobrecuantificación respecto de cada monto que ha establecido la Procuraduría Pública dentro de cada uno de los hechos que han participado en la causa. Eso es el hecho 2. Lo que nosotros como Procuraduría establecemos es que el hecho específico, el hecho del delito de lavado de activos que ha establecido en cada uno de los hechos del Ministerio Público contiene, a su vez, distintos comportamientos que la Procuraduría Pública no necesariamente tiene que coincidir con la calificación penal respecto de ese comportamiento para establecer cuál es el daño que se ha generado con cada uno de esos comportamientos. Este prejuicio está vinculado al acto específico de lavado en el marco o en el contexto del hecho en el que ha sido descrito o en el que se encuentra ese acto de lavado, ya sea el hecho 2, el hecho 4, el hecho 5 o el hecho 6. Y a partir de ahí se ha generado un prejuicio que la Procuraduría ha cuantificado para establecer un monto o una base objetiva para la pretensión civil de tutela. Doctor Chero, la solicitud de la reparación civil está que se establece por hechos, ¿no es cierto? Así es, señor juez. Lo que entiendo de la sustentación del doctor Percy García Cabero es que señala que no se puede efectuar, no debería ser solicitado esto por hechos globales, sino por cada comportamiento, y si no me corrige, por cada comportamiento dentro de o la calificación jurídica del lavado, ¿es así? A ver, el demandante o el actor civil, ya sea jalando en las demandas civiles o en la etapa intermedia, una pretensión definitiva. Perdón, ¿puede acercar más su micrófono? No lo escucho bien, es como que distante.
Ya, le decía, señor juez, el demandante, si nos vamos a una demanda civil, el demandante, o en este caso el actor civil, en una pretensión civil definitiva, es soberano en establecer cuál es su pretensión y la forma en que ésta se presenta. Claro, cumpliendo los requisitos de forma y de fondo para que esta calificación sea sustentada en el saneamiento correspondiente. La calificación que hace, o perdón, la presentación que hace de la demanda, en este caso los demandantes, el actor civil como demandante de su pretensión indemnizatoria, está en función del marco fáctico y del delito que ha imputado el Ministerio Público. En este caso es el delito de lavado de activos en el marco de un hecho específico. En el marco del hecho número 2, del hecho 4, del hecho 5, del hecho 6. Nuestra pretensión se circunscribe a esa organización que ha realizado el Ministerio Público y por ese delito. Si dentro de ese contexto se dan distintos comportamientos que a criterio de la defensa representan unas modalidades específicas de lavado de activos. Pero se refiere por conversión, ocultamiento. Por conversión, es el delito de lavado de activos en sí que ha acusado el Ministerio Público a los acusados en ese hecho específico. O sea, no es lo mismo la participación del señor Pedro Pablo Kuczynski con sus causantes en el hecho 2, en el hecho 4, en el hecho 6, para que sobre ella hacer una individualización específica. La participación que ha tenido el señor Sepúlveda y el señor Kuczynski en el hecho 2 determina justamente el monto de lavado que la Fiscalía ha establecido para el hecho 2 específicamente. Está bien. Y eso ha sido justificado por la Procuraduría, tanto en su pretensión civil como en este escrito de subsanación. Está bien. ¿Cuál es la página donde ha desarrollado esa justificación? En el escrito de subsanación está en la página 2 hasta la página 5, señor juez. La parte inicial de la página 5. 3 minutos, suspéndelo de ese para resolver. 3 minutos. A ver, he revisado el escrito presentado por la Procuraduría Pública con el número de ingreso 28.960/2024 y de acuerdo a la pretensión se hace mención de los montos. Por ejemplo, en cuanto a la primera pretensión, hay un monto lavado que asciende a los $3.879.122.17 y que ha sido un monto duplicado, $7.758.224.34. Es del mismo modo la segunda pretensión, tercera pretensión y cuarta pretensión. En todo caso, puedo mencionar los montos. Como segunda pretensión, $8.186.567.3. Tercera pretensión, $9.201.405.26. Y en el caso de la cuarta pretensión, $21.536.048. Estas pretensiones identifican a los hechos. La primera por el hecho 2, que el origen del dinero proviene de transportadora del gas del Perú. La segunda pretensión es el hecho 4, igual que la quinta y la sexta, proveniente de Odebrecht. La segunda pretensión vinculada a Trasvase Olmo. La tercera pretensión vinculada a proyecto IRSA Sur 2 y 3, IRSA 2 y 3, y el hecho 6 al vinculado a proyecto Vías de Lima. La petición, según verifico, se ha hecho, me refiero a las pretensiones, identificando a cada uno de los hechos. Y también he dado una revisión al artículo 95 del Código Procesal Penal, que señala que en el caso de la responsabilidad civil es solidaria por los responsables del hecho punible, que ha sido identificado, como menciono, por cada hecho. Tanto de Transportadora del Perú, Trasvase Olmo, Proyecto IRSA Sur 2 y 3 y Proyecto Vías Nueva de Lima. Lo que yo entender del cuestionamiento del abogado defensor es que tenga que efectuarse una suerte de precisión por cada, o sea, la solidaridad indica que no puede darse dentro del ámbito
global. Ujú. Y no tendría que tener en cuenta cada modalidad, en todo caso, de la imputación que se ha formulado dentro del lavado. Pero eso no es tan cierto a la lectura del artículo 95. Basta para el juzgado que se haya identificado, de acuerdo a la pretensión, cada uno de estos hechos y se haya solicitado estos montos, en donde se tienen los cocausantes. Ejemplo de eso es que en la primera pretensión, por ejemplo, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski Godard y a Gerardo Sepúlveda. En la segunda pretensión también lo tenemos a Gerardo Sepúlveda junto con Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Kiesel Wagner. Lo mismo sucede en la tercera pretensión, donde está Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, Pedro Pablo Kuczynski Godard, nuevamente Gloria Jesús Kiesel Wagner y José Luis Bernardo Lañuflo, y al igual como en la cuarta pretensión, además de Gerardo Sepúlveda, está Pedro Pablo Kuczynski Godard. Me parece que la forma como se ha peticionado es claramente identificable en cuanto a los montos, independientemente de las modalidades. Eso es lo que en saneamiento este juzgado puede admitir. Otros aspectos que puedan cuestionar también no le limito el derecho, tampoco está limitado por ley para que eso pueda ser cuestionado en el siguiente estadio. Como tal, tengo por esta manera como gráficamente lo he efectuado, esta mención del origen del dinero, los cocausantes que ha podido indicar el monto lavado proveniente de Transportadora de Perú o de Base Olmo o el proyecto IRSA 3, IRSA 2 y 3 o vinculados al proyecto Villas de Lima, que resulta suficiente como para que esto pueda ser discutido en la etapa respectiva o estelar, ¿no? Le resuelvo tener por levantado esta observación, acudiendo en todo caso al punto número 2 en Romanos, creo que es página 3 y 4 y 5 y 6 del escrito de la Procuraduría Pública. Y como tal notifico. Quisiera escuchar con relación a la segunda observación. Si me permite, doctor, quisiera plantear un recurso de reposición a su decisión, en la medida en que entiendo que hay una incorrecta interpretación del artículo 95. Y obviamente eso genera un agravio a mi patrocinado, en la medida en que lo está haciendo solidariamente responsable de una pretensión civil en que se incluyen hechos que estarían imputados al señor Kuczynski, por ejemplo, en el hecho 2, o a los otros coimputados. Señor juez, el hecho 2, el hecho 3, perdón, el hecho 2, el hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6, en los que la Procuraduría formula primera pretensión sobre el hecho 2, segunda pretensión sobre el hecho 4, tercera pretensión sobre el hecho 5, cuarta pretensión sobre el hecho 6. Bueno, el hecho 2, el hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6 no son hechos punibles. No son hechos punibles. Son hechos que narrativamente el Ministerio Público engloba porque se tratan de distintos delitos de lavado de activos que se han cometido en relación con los beneficios económicos recibidos por servicios de estructuración financiera en un determinado proyecto. No son modalidades de lavado de activos, son delitos independientes de lavado de activos. Un delito de lavado de activos comete el señor Kuczynski, por ejemplo, como acto de conversión. Otro delito comete el señor Sepúlveda como acto de transferencia, conversión. Entonces, en nuestra modesta opinión, señor juez, por mandato del artículo 95, no porque el demandante sea soberano en el planteamiento de su pretensión civil, sino porque tiene que hacerlo en el marco de la normatividad que establece cómo se tiene que formular la reparación civil. Y creo que le corresponde al juez de control precisamente exigir que la pretensión que formule el Ministerio Público se ajuste a la normativa que respecto a la reparación civil el Código Penal establece en el artículo 95. Entonces, lo único que pedimos es que se determine la reparación civil no por hecho global, que no es delito. El hecho global no es ningún delito. El hecho global 2, el hecho global 3, el hecho global 4, 5, 6 no es un delito. Es un conjunto de delitos, agrupa un conjunto de delitos que se han cometido en el marco de un determinado proyecto. Entonces, el señor Kuczynski ha cometido sus propios delitos de lavado de activos en el proyecto, en el hecho 2, y en el hecho 4, en el hecho 5 y en el hecho 6. Y Sepúlveda también sus propios delitos. Entonces,
Ya no puede hacérsele a Sepúlveda responsable de los delitos, solidariamente responsable civil de los delitos de Kuczynski, porque el artículo 95 no lo permite. El artículo 95 dice, la solidaridad es respecto de los intervinientes en un mismo hecho punible. Es decir, si por ejemplo, la Fiscalía hubiese planteado las cosas de una forma distinta y hubiese dicho, en el acto de transferencia han sido coautores Kuczynski y Sepúlveda, sí, serían solidariamente responsables los dos, porque son coautores, artículo 95. Pero la Fiscalía no dice así, la Fiscalía dice, en el hecho global 2, Kuczynski cometió este lavado de activos, y Sepúlveda cometió este lavado de activos y este lavado de activos con montos que no son coincidentes. Entonces no puede haber solidaridad. No puede haber solidaridad porque no hay codelincuencia, porque no hay, conforme al artículo 95, no se tratan de responsables del mismo hecho punible. Entonces Kuczynski tendrá que ser responsable de reparar civilmente los daños producidos por su delito de lavado de activos 1, por su delito de lavado de activos número 2, dentro del hecho global 2, y Sepúlveda por los suyos. Entonces entendemos que ese es el razonamiento al que está vinculado por legalidad la Procuraduría al formular la reparación civil. El artículo 95 es explícito, y en ese sentido entendemos que usted, señor juez, como juez de control, tiene que exigir a la Fiscalía, a la Procuraduría, que se ajuste a lo que establece claramente el artículo 95. Por esas consideraciones y solicitando un reexamen de la aplicación, del ámbito de aplicación y de lo que establece el artículo 95 del Código Penal, solicitamos que se reponga, se declare fundado nuestro recurso de reposición y se ordene a la Procuraduría que reformule los términos de su reparación civil, no por hechos globales, sino por cada hecho delictivo cometido por cada uno de los acusados. A la lectura del juzgado, del artículo 90, doctor Chero, concluyo, es una reposición. A la lectura del juzgado, de lo expresado respecto al artículo 95, parto desde el hecho de que las pretensiones han sido formuladas identificando a hechos que son provenientes, o sea, lavado de activos provenientes de distintos ámbitos. La primera pretensión de transportadora de gas de Perú, de origen ilícito, o dicho de otro modo, de origen ilícito. La segunda pretensión, vinculada al proyecto Trasvase Olmos. La tercera pretensión, vinculada al proyecto IRSA 2 y 3. Y la cuarta pretensión, al proyecto Vías Nuevas de Lima. Este planteamiento no difiere incluso de la forma como se desarrolló en su oportunidad cuando se emitió el auto que tenía por constituido como actor civil a la Procuraduría Pública. Guarda congruencia. Lo que usted nos manifiesta, me refiero a la defensa, me dijo la defensa, cuando indican de que no son solidariamente responsables, no hay codelincuencia, y en todo caso que PPK sea responsable por los actos del hecho 2, de igual manera Gerardo Sepúlveda. Bueno, teniendo en cuenta este artículo 95, me habla de lo solidario y los responsables respecto al hecho punible. Y los hechos punibles lo identifico según las pretensiones y de acuerdo al origen ilícito que se da para cada uno de ellos. Entiendo que soy el juez de saneamiento, pero no por eso tengo atribuciones que también le competen dentro del análisis que tenga que efectuar el juez de juzgamiento. Para el juzgado de investigación preparatoria queda claro que los montos como han sido divididos o desarrollados, en todo caso permitirá un debate correspondiente y equitativo, pero más allá de indicarle el modo como usted lo plantea, para mí significaría ya no brindar un trato solidario. En todo caso, la construcción y la interpretación que brinda el artículo 95 es de ese modo, y lo veo suficientemente claro del modo como se expresan los gráficos para poder admitirlo sin perjuicio a la discusión que se pueda dar en su oportunidad. No encuentro razones nuevas respecto a la forma de cómo usted puede interpretar para poder estimar su pedido. En todo caso, como soy juez de paso, hágalo valer ante juez de juzgamiento. Pero para mí, el diseño que efectuó la Procuraduría es suficiente como para poder discutir el tema de la solidaridad respecto al tema de la reparación civil, del modo como ha sido construido, teniendo en cuenta el origen ilícito o la distinta manera como ha llegado este dinero. Como tal, no ha lugar o infundado su reposición.
Quisiera escuchar en cuanto a la segunda observación. Son 3 nomás. A ver, lo escucho. Letrado. Me dijo que no estaba en desacuerdo con el escrito Sí, de la Procuraduría. ¿En también, qué se también. basaría el tema de la segunda observación? Sí, voy a oralizar la segunda observación, a ver si podría ejercerse algún control en relación con esto. El juzgado exige una justificación, y así está en el acta correspondiente, Cabero, le tengo ¿sí? bastante respeto, doctor José Cabero. Claro que estamos desarrollando un control. Lo No, por tomo, eso voy a someterlo, no sé, parecería una suerte de burla, esto es absurdo. Estamos trabajando, doctor, del modo más profesional. doctor, en ningún momento me he burlado de usted. Creo No, que sí, el modo como lo manifiesta como para ejercer algún tipo de control. para ejercer algún tipo de control en Doctor, relación a esto, doctor. el control se viene efectuado todo el tiempo, doctor Pérez García Cabero. A veces hay oportunidades en que no necesariamente se va a estimar lo que usted me diga. Que está efectuado un control, no sé. Y necesariamente me parece indicar si se va a desarrollar algún tipo de control. En relación a la segunda observación, pediría que también se considere el control. Eso es el sentido de mi afirmación, doctor. Si usted lo ha interpretado en otro sentido, no ha sido mi No, objetivo. vamos tenemos que avanzar. Segunda observación. Sí. La segunda observación que sometemos a su control, señor juez, es el que usted ha dispuesto una justificación de la determinación del monto base, a partir del cual se ha calculado el monto total de la pretensión civil en contra de nuestro patrocinado. Sin embargo, la Procuraduría no ha cumplido con dar una justificación plausible sobre el uso de un monto base claramente que se encuentra sobrecuantificado en los mismos términos de su planteamiento. Y esto es importante recordar, señor juez, en relación al momento en que se plantearon estas observaciones y usted las amparó para que sean absueltas en su momento por la Procuraduría, que la Procuraduría entiende que cada hecho imputado a cada uno acusado habría generado un daño específico en contra de los intereses del Estado, ¿no? La buena imagen de la entidad estatal. Y por ello determina su monto base para el cálculo de la pretensión y lo determina por cada hecho concreto. Perdón, solamente interrumpo un tema. Creo que hizo una suerte de repetición entre lo que era el delito precedente, algo así fue, de corrupción con el tema de lavado. No, ese es la tercera observación. No, entonces vamos al segundo, ya, continuamos. ¿Y ahí qué más, doctor? Monto base. Entonces, entonces, ¿cómo determina el monto base para hacer la cuantificación en la Procuraduría? Es en función de la operación. Si por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski Gerardo Sepúlveda hizo una operación de transferencia de tanta cantidad de dinero, ese es el monto base. Si luego de esa cantidad tomó una parte y la transfirió a otro lugar, se vuelve a determinar el daño, la base sobre la cual se cuantifica el daño, con base en ese nuevo monto. Y obviamente eso también lo hace con Kuczynski y luego obviamente determina un monto global por las cantidades que se han podido ya mencionar. Entonces, aquí lo que llama la atención personalmente es que aquí sí la Procuraduría toma en consideración las operaciones específicas por cada hecho delictivo. Es decir, por el lavado de Sepúlveda, en tal operación, dice el monto involucrado es de 10. Y entonces entonces lo considera así como base. Si de esos 10 luego Sepúlveda vuelve a hacer otra operación con 8, entonces suma a los 10, 8. No dice son 8 de los 10, sino 10 más 8. Y así sucesivamente empieza a realizar las sobrecuantificaciones en el caso, no solamente porque también es una observación que planteó la defensa de Kuczynski, y también, obviamente, la defensa de Gerardo Sepúlveda. Debe recordarse, señor juez, que los hechos concretos están encadenados en una relación con el mismo bien, con la misma suma dineraria, como presunto objeto del delito de lavado de activos. Y esto significa que en los mismos términos del planteamiento de la Procuraduría, en los hechos atribuidos a mi patrocinado por cada hecho global o proyecto, se sigue tratando de la misma suma dineraria. Es decir, para decirlo quizás de manera mucho más clara, los honorarios que se pagaron en estos proyectos por estructuración financiera es una determinada cantidad. Por ejemplo, en TGP es 1.200.000, en IRSA Sur existe otro monto, etcétera, etcétera. Al hacer este juego de contar nuevamente por cada operación de lavado la base de la reparación civil, termina la Procuraduría teniendo un monto base para la determinación de su duplo, que es 3 o 4 veces mayor a la cantidad de dinero que se recibió por parte de las empresas a las que se les prestaron los servicios de estructuración financiera. Porque se está haciendo una duplicación.
O sea, se trata de la misma suma de dinero. O sea, lo que sucede es que son varios eslabones dentro de la cadena de lavado. Y entonces, cada acto de lavado por la Procuraduría es un monto nuevo, ¿no? Un monto nuevo que se va progresivamente sumando al respecto. Entonces, el monto base tendría que determinarse, precisarse, tomando en consideración cuáles son los bienes, o mejor dicho, los montos, las sumas dinerarias involucradas, que serían los objetos de lavado, sin que éstas tengan que ser doble o triplemente valoradas. Por lo tanto, en nuestra opinión, sigue sin comprenderse y sin encontrarse precisado, individualizado, cuánto es el monto base con el cual se determina la reparación civil. Quisiera que asuma el tercer, de una vez aprovechamos para asumir el tercer objeto también de observación. Sí, la tercera observación que también sometemos para que usted revise si se ha cumplido al respecto por parte de la Procuraduría. El juzgado ha observado que no resulta pertinente que la Procuraduría utilice para determinar el quantum de la reparación civil por los delitos de lavado de activos criterios que obedecen a la lógica de los delitos precedentes o fuentes, que en este caso serían los supuestos delitos de colusión, corrupción de funcionarios. Por ello, su despacho le solicitó que justifique el uso adecuado de los criterios para la determinación de la reparación civil. No obstante, la Procuraduría simplemente ha desconocido, en nuestra opinión, lo resuelto por su despacho y ha plasmado los fundamentos por los cuales ellos consideran que ha hecho bien en el primer escrito, en el escrito primigenio. Al respecto, y habría que decir esto, que en primer lugar corresponde reiterar nuestra posición, que fue, entiendo, compartida por los juzgados, al señalar que no resulta comprensible que el quantum de la reparación civil sea determinado mediante criterios que no tienen relación con el delito por el cual se está determinando la reparación civil. Y eso, obviamente, lo que hace es finalmente impedir que la defensa pueda conocer finalmente las razones por las cuales se está pidiendo la reparación civil. En el caso específico de Gerardo Sepúlveda, si el criterio de determinación y cuantificación de la reparación civil es aspectos referidos al daño a la función pública, a la defraudación de la posición de funcionario público, entonces obviamente no vamos a poder definir ni discutir esos aspectos porque no inciden en lo absoluto en la posición de Gerardo Sepúlveda. Es, en nuestra opinión, ininteligible que se utilicen criterios relacionados con la defraudación de deberes institucionales vinculados a funcionarios públicos en el cuanto indemnizatorio que obviamente él tendría que pagar como parte de la reparación civil. Es decir, a Gerardo Sepúlveda se le está diciendo, señor Sepúlveda, usted va a tener que pagar una reparación civil teniendo en consideración como criterios de cuantificación de esa reparación civil la infracción de deberes institucionales con el Estado peruano. Gerardo Sepúlveda dirá, ¿pero qué deberes institucionales he infringido yo si yo no soy funcionario público? Y este marco nuevamente resulta evidente porque que la Procuraduría no haya precisado cuáles son los criterios de determinación del daño que nuestro patrocinado específicamente tenga que resarcir por el hecho supuesto generador de los daños que es el delito de lavado de activos, más allá de las alegaciones que insisten en utilizar uno u otro criterio que no están vinculados al delito de función. Debe recordarse, señor juez, que el alcance del daño en realidad debe explicarse en relación con el hecho que se le atribuye al acusado, en este caso a mi patrocinado, ¿no? Y a mi patrocinado en ningún momento se le está imputando un hecho cualificable como corrupción de funcionarios. Entonces, tampoco, y esto es importante establecer y especificar. La Procuraduría sigue anclada en criterios de determinación inapropiados para cuantificar la reparación civil de Gerardo Sepúlveda, porque él no tiene la calidad de funcionario público, él no ha infringido deberes institucionales, él no tiene ninguna vinculación con el Estado. Y en segundo lugar, por lo demás, dentro de este punto, señor juez, tampoco se han adecuado los criterios legalmente existentes relacionados con esta función sancionatoria o preventiva de la reparación civil. Como sabemos, y eso está reconocido como característica de nuestro sistema continental europeo, a diferencia del tort law americano, donde obviamente se reconoce la legitimidad de las reparaciones o de los daños punitivos y por lo tanto de la reparación que de alguna forma tenga una finalidad sancionatoria reparatoria. Pero en nuestro sistema continental europeo la reparación civil es resarcitoria y en ese sentido la utilización de criterios punitivistas, de criterios de sanción en el marco de la reparación civil resulta contraria a la tradición jurídico civil que se ha asumido en nuestro sistema de reparación civil tanto en el Código Civil como en el Código Penal. No hay ninguna norma ni en el Código Civil ni en el Código Penal que establezca
que la reparación civil tenga una función punitiva, tenga una función retribucionista o preventiva o sancionatoria. La única función que tiene la reparación civil en nuestro sistema, tanto a nivel civil como en el ámbito de la determinación de la responsabilidad civil del proceso penal, es resarcitoria. Si queremos establecer una reparación civil con daños punitivos, habrá que modificar la normativa civil, pero lo que no podemos hacer es introducir en una pretensión, en un caso concreto, unos criterios que resultan ajenos a lo establecido en la normativa. Por estas consideraciones, señor juez, nosotros solicitamos que tampoco se dé por, esta segunda observación tampoco se dé por debidamente subsanada. Por favor, 2 minutos suspende la audiencia. Doctor Chero, luego voy a escuchar lo que tengan que manifestar. 2 minutos. A ver, vamos a continuar con la audiencia. A ver, doctor Chero, lo escucho. Ya, señor juez, muchas gracias. A ver, en esta segunda observación, la defensa, y creo que la observación es transversal a todas las defensas porque todos han observado este extremo, es decir, habría una supuesta sobrecuantificación de los montos de la reparación civil por cuanto supuestamente se habían repetido y cuantificado a la N cada acto de lavado, cada operación que había realizado los investigados en cada uno de los hechos. Como se indica en el escrito de subsanación, pero que ya se había explicado de una manera bastante concreta en el escrito de pretensión civil. Es más, en el escrito de pretensión civil, por cada una de las pretensiones para determinar o identificar los montos efectivamente lavados, se han indicado cuadros en los que se pueden identificar esos montos efectivamente lavados y la participación que han tenido esos cocausantes en esas transacciones o en esas operaciones de dinero público. Lo que pasa, señor juez, es que partimos de la idea de que el Ministerio Público indica como premisa en cada uno de los hechos el acto de lavado de una suma específica que ha salido de una empresa, ya sea TGP u Odebrecht, en beneficio de Pedro Pablo Kuczynski, y que para efecto de que este dinero llegue al dominio del señor Pedro Pablo Kuczynski de manera directa o indirecta, se han realizado distintas operaciones. No es que el monto efectivamente ingresado de cualquiera de estas empresas se haya repetido una y otra vez, sino que en el decurso de esos actos, en esos comportamientos que ha tenido cada investigado, han realizado distintas transacciones que la Procuraduría ha identificado como montos efectivamente lavados. Y ese siempre ha sido el criterio que ha usado la Procuraduría para cuantificar el daño en el delito de lavado de activos. Se ha basado como base objetiva los montos efectivamente lavados. Y eso lo podemos advertir, por ejemplo, en la página 32 de nuestro escrito de pretensión civil, en donde para el hecho 1 tenemos el monto total de 3.879.000, que representa, por ejemplo, el monto de $710.677 que ha realizado el señor Pedro Pablo Kuczynski al tener la condición de beneficiario propietario de la empresa Wayfield Capital en la cuenta del Banco Bacovia, que ha recibido ese monto de la empresa transportadora de gas del Perú entre los años 2003, 2004 y 2005. Posteriormente, como otro acto dentro del mismo hecho, la participación del señor Gerardo Sepúlveda en su condición de socio fundador de Fix Capital, con cuenta número 6 BQ003675 y la cuenta 15712937 en el Banco Vice, recibieron la suma de 1.833.445 y así distintos actos de lavado como el monto de $345.000 de transferencias de Westfield a Dorado, la adquisición del inmueble el Cieneguilla por 320.000, o sea, dentro de este mismo hecho establecido en su organización por el Ministerio Público y que representan finalmente los montos específicos por cada operación que el Estado ha identificado y que generan, por el comportamiento de cada uno de estos investigados, en un daño específico que, en suma, generan nuestro monto base. No es que cada acto de lavado sea el monto base,
es la suma de estos montos identificados como montos efectivamente lavados, los que representan el monto base para cuantificar, realizar el ejercicio de lucro, como bien lo ha señalado la defensa, que representa nuestra pretensión civil. Entonces, eso ha sido detallado en nuestro escrito de subsanación y las razones por las que la Procuraduría Pública ha presentado en esa forma su pretensión civil, por cuanto el requerimiento de su juzgado en el acta de fecha 12 de junio justamente indicó que se presenten razones suficientes que justifiquen de manera específica cuál ha sido el motivo o la razón por la que la Procuraduría ha cuantificado de esa manera cada comportamiento para establecer el quantum de cada una de las pretensiones. Otra de las pretensiones en este aspecto, en esta observación 2 de la defensa del señor Gerardo Sepúlveda, está referido a los reembolsos que, según el señor Sepúlveda, no representan actos de lavado, sino que lo ha hecho en el ejercicio de las consultorías o de las asesorías financieras que ha realizado. Bueno, al respecto, señor juez, el Ministerio Público pone como parte de su tesis que en la actuación desplegada por el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando ejercía la función de ministro de Estado, ya sea en la cartera de Economía y Finanzas o en la presidencia del Consejo de Ministros, se valió para otorgar facilidades a las empresas en el marco de esos proyectos de inversión de la empresa Fix Capital, la empresa Westfield Capital, así como de otras empresas, para justificar los ingresos que provenían de esas empresas corruptoras y que, por lo tanto, esas supuestas asesorías financieras eran el vehículo por el cual ese dinero generaba una especie de licitud o justificación para que lleguen al dominio del señor Pablo Kuczynski. Finalmente, la Procuraduría Pública ha establecido que esos reembolsos, esas operaciones financieras, ya sea a título de actos de asesoría, pago, transferencias de cualquier tipo, forman parte de la cuantificación. Justamente nos hemos basado en el marco fáctico del Ministerio Público para establecer dichos montos como posibles montos efectivamente lavados y que sirven como base para nuestra prevención. Esto es con relación a la segunda observación del señor y solamente, perdón, del señor Sepúlveda. Y para terminar lo que señala esta última observación, más allá del espacio o más allá de la justificación que se tendría la inclusión de estos montos, a eso debería agregarse, señor juez, que la licitud o ilicitud de esos montos que la defensa alega que son lícitos por cuanto representan devoluciones por el trabajo realizado, representa básicamente un cuestionamiento sobre el fondo que debería contemplarse o debería debatirse en el siguiente espacio de debate, que es el juicio, porque resulta ser un tema de fondo, porque va a establecer si efectivamente esos montos que la Procuraduría ha establecido como parte de su prevención corresponden o no corresponden que formen parte de esto, ¿no? Y eso se pone a debate en este espacio de control, digamos, estaríamos un poco desnaturalizando la esencia de estas audiencias. La otra observación está referida a que si estamos refiriendo los criterios para justificar el quantum indemnizatorio, es decir, el hecho de que el señor Sepúlveda no sea funcionario público y que la pretensión civil esté sustentada en criterios referidos a la función pública, ellos indican que tendría la necesidad de la Procuraduría reformule su petición o por lo menos que justifique lo que está diciendo. Al respecto, señor juez, hay que empezar diciendo que nuestra pretensión civil se basa básicamente en un juicio de responsabilidad civil extracontractual y que es, al final de cuentas, bajo el criterio de la solidaridad de los cocausantes. Si bien es cierto, el señor Sepúlveda Quesada no ha ejercido una función pública al momento de los hechos que son materia de acusación, el comportamiento que tuvo lo hizo en cocausalidad con el señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor Pedro Pablo Kuczynski en ese momento, al momento que
o en los momentos han sido objeto de investigación en la presente carpeta, ejercía la función de ministro de Estado, ya sea como ministro de Economía o presidente del Consejo de Ministros. Y en esas circunstancias, en ese contexto, es que justamente se valía de las personas de su entorno, ya sea con el señor Sepúlveda Quesada, la señora Quisco, el señor Bernaola, y las empresas, ya sea propias o de titularidad de cualquiera de estos, para cometer el delito de lavado de activos. Es decir, el daño se produjo por una pluralidad de causantes, y dentro de esa pluralidad de causantes, algunos, en este caso el señor Pedro Pablo Kuczynski, que ejercía la función pública, y los demás, sin tener el ejercicio de esa función, coadyuvaban a que esta función pública sea defraudada con los actos de lavado que han sido materia de cuestionamiento penal o consideración penal, y también han sido objeto de pretensión civil. En ese sentido, los criterios que se han puesto tienen una justificación, señor juez. La primera, como se ha indicado, es que el señor Sepúlveda Quesada, sin ejercer función pública, coadyuvaba como un cocausante con un funcionario público a la generación de esto de hecho ilícito y de este hecho dañoso que decantó en el daño que se ha generado al Estado. Y segundo, porque estos criterios de cuantificación o de justificación o agravamiento, como le llamamos nosotros, se dan en el contexto en el que uno de los cocausantes ejercía una función pública. Por eso, más allá de que esta justificación también se ve en las pretensiones requeridas a delitos contra la administración pública, como el cohecho o la corrupción, ello no deslegitima, señor juez, que también sea justificante en una pretensión por lavado de activos en el contexto en el que este lavado de activos se dio. Por cuanto, repetimos, se dio cuando un funcionario público en ejercicio, para no figurar como el autor de las operaciones financieras, se valía de empresas y personas de su entorno para disimular o darle un viso de legalidad a los montos que recibía, ya sea de las empresas TGP u Odebrecht, en cada uno de los proyectos en que se desarrollaron estos actos de lavado. En ese sentido, señor juez, consideramos que se ha sustentado debidamente nuestra pretensión y cada uno de estos criterios para el delito de lavado de activos, ¿no? Y que justifican justamente el agravante que determina el duplo de los montos base. Finalmente, para tocar el tema, no recuerdo la verdad que se haya tocado para la observación de la defensa del señor Sepúlveda en la ley de audiencia, pero ha sido mencionado en esta sesión respecto a los daños punitivos que no se habían generado, no se había justificado una función de sanción o una facultad sancionadora de la responsabilidad civil. Aquí, señor juez, hay que pensar que no hay que confundir una categoría de daño con una función que cumple la responsabilidad civil. Nosotros, nuestra petición civil es específicamente desarrollada en un daño extrapatrimonial, como categoría de daño. Hay un daño patrimonial y hay un daño extrapatrimonial. Nosotros hemos especificado no un daño punitivo, que es una categoría de daño que efectivamente la defensa ha señalado que corresponde a un sistema judicial distinto, como un logro. Pero eso no es óbice para que nosotros justifiquemos y demos las razones para establecer que la responsabilidad civil también, a criterio de muchos autores de doctrina nacional e internacional, también cumple una función punitiva. Y es muy sencillo, ¿por qué? Porque a diferencia del daño patrimonial, en donde ese espíritu de resarcimiento de la responsabilidad civil es fácilmente comprobable, vale decir, si a una persona le empobrece, ya sea porque genera desembolsos en un monto específico o deja de percibir por lucro cesante un monto específico, la función resarcitoria implica que se coloque al dañado en una situación similar al momento en que se produjo ese daño. Si yo te quito 100, la responsabilidad civil va a ser que te devuelva esos 100 y te coloco en la misma situación. Pero ¿qué pasa con el caso de los daños extrapatrimoniales? Con el daño moral en un sentido amplio, como ha sido desarrollado por la Procuraduría. Esa función resarcitoria, ¿de qué manera va a colocar al dañado en una situación anterior a la que estaba antes de producirse el daño? Es como pretender que un
en el fallecimiento de una persona que se genere una pretensión indemnizatoria, esa pretensión indemnizatoria no va a colocar al deudo de la víctima en una situación igual a la que estaba anteriormente. Eso es imposible. Por lo mismo, justamente, el artículo 1332 del Código Civil establece que cuando no se puede calcular de manera exacta el daño, es que se acuden a los criterios. Y estos criterios, que no necesariamente desarrollan en la norma las funciones que cumple la responsabilidad sancionatoria o preventiva de la responsabilidad civil, está expresamente señalado. O sea, no esperemos que cada desarrollo conceptual esté desarrollado en la norma. La doctrina es pacífica en señalar el doctor Juan Espinosa Espinosa, el doctor Leiser León, que la responsabilidad civil también cumple una función sancionatoria. Porque esa función sancionatoria justamente es la que previene, la que disuade para que no se den comportamientos similares entre potenciales personas que pueden pretender de alguna manera generar otro daño similar. Y eso, repetimos, señor juez, es un fundamento, es una razón por la cual la Procuraduría Pública hace énfasis en la justificación del daño extra patrimonial que pretende. Énfasis, en buena cuenta, es la razón que se debe controlar, la justificación que se debe controlar al momento de llevar a cabo estas audiencias. Gracias. Pero ¿algo va a resolver la defensa técnica va a responder de modo puntual? Sí, doctor, sí, voy a hacerlo. A mí me llama la atención la facilidad con la Procuraduría cambia de perspectiva en una observación y en otra observación. En la primera observación, su perspectiva era hecho global, para determinar la solidaridad. Todos son solidarios por el hecho global. Y ahora, en esta segunda observación, dicen, no es el hecho global, es cada acto de lavado. Cada acto de lavado determina un monto. Entonces, yo la verdad que me quedo con la incertidumbre de finalmente si los criterios se están utilizando uniformemente o se están utilizando según conveniencia para poder generar un monto mucho más grande de reparación civil. Porque si lo que hiciese, si la Procuraduría utilizase el criterio del hecho global, diría, ok, ¿cuánto dinero involucrado hay en el hecho global 2? ¿Cuánto se pagó por soborno, colusión, lo que sea, a las empresas del señor Kuczynski? $1.800.000. Perfecto. Ese es el monto global y por eso reparación civil de todos los que han intervenido como cocausantes, ¿no? Kuczynski y Sepúlveda. Y en el hecho 4, y en el hecho 5, y en el hecho 6. No. Dice, a ver, son todos solidariamente responsables porque hayan intervenido de algún modo en el hecho global, pero para determinar el monto de cada hecho global, yo lo que voy a hacer es determinar hecho por hecho. Entonces, en el primer acto de lavado de Kuczynski se lavó 10. En el segundo, tanto. En el lavado de Sepúlveda, tanto. En el lavado de Sepúlveda 2, tanto. Entonces, todo eso lo sumo, finalmente generando sobrecuantificaciones. Le voy a poner un ejemplo, si me lo permite, señor juez. En el hecho 2, el hecho global 2, el lavado de activos, o sea, la cantidad de dinero que se recibió por TGP fue $1.879.122.17. Gerardo Sepúlveda, en principio, la primera imputación que se le hace es por haber recibido dinero de TGP, que son $1.833.445. Eso es lo que Gerardo Sepúlveda recibió de TGP, de la empresa TGP a First Capital, proveniente de TGP a First Capital. $1.833.445.000. Primer acto de lavado. Eso hace que el Ministerio Público le impute un delito de lavado de activos como acto de conversión. Inmediatamente, o después, Gerardo Sepúlveda, de esa cantidad de $1.833.445.000 soles, transfiere $1.530.000 a la empresa Westfield. O sea, de ese $1.833.445, transfiere $1.530.000. Entonces,
En realidad, el monto que ha sido materia del proceso de lavado sigue siendo $1.833.445. Pero la Procuraduría, para cuantificar, dice, no, es primero por haber recibido $1.833.445, un primer acto de lavado y un primer daño. A eso yo le voy a sumar el $1.533.000, que de ese $1.833.445, Gerardo Sepúlveda transfirió de First Capital a Westfield Capital. Esa es la forma en la que procede la Procuraduría en todos los hechos globales. Y eso genera una sobrecuantificación, porque en el fondo, si uno ve los montos que está pidiendo, por ejemplo, en TGP, pide $3 millones. Y uno dice, ¿cómo es posible que hable de 3 millones de dinero lavado cuando lo que recibió First Capital como retribución por los servicios de estructuración financiera fue $1.800.000? ¿Cómo se genera 3 millones? Bueno, pues por esta repetición y reiteración que la Procuraduría hace en cada hecho global. Además, con absoluta, en mi opinión, incoherencia, porque lo que hace es, en la primera observación dice, no, esto es por hecho global, y aquí por hecho global todo responde. Y luego cuando se trata de terminar la cuantificación, no, es por hecho concreto. Cada hecho concreto es un daño específico que se va cuantificando y luego se duplica, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que eso no tendría que hacerse así. Si la Procuraduría entiende que hay hechos globales, y así ha sido además aceptado por su despacho, tendrá que determinar los montos que globalmente se movieron en esa operación. En TGP, 1.800.000. En IRSA, 1 millón y tanto. En Trasvase Olmos, 800 tantos mil. Rutas de Lima, 3 millones. Que son los montos efectivamente involucrados en el proceso de lavado. Independientemente de que en esa cadena de lavado haya existido una recepción, colocación, transferencia, el monto, la cantidad de dinero es la misma. Entonces, vamos a aceptar que efectivamente la Procuraduría diga hecho global, ok, pero ¿cuál es el monto involucrado en cada hecho global? Eso sería el monto sobre el cual se tendría que terminar la reparación civil. Por un lado. Y en cuanto al tercer punto, nuevamente, la verdad que entendemos que el concepto que utiliza la Procuraduría de cocausalidad prácticamente legitima todo. Es decir, al decir que hay cocausalidad, lo que está diciendo es que Gerardo Sepúlveda va a tener que asumir responsabilidad civil por criterios que no están vinculados a él, por criterios que están vinculados no solo a Pedro Pablo Kuczynski, sino que tener en consideración que no está juzgándose aquí Pedro Pablo Kuczynski por su función de funcionario público, en su rol de ministro, porque a Pedro Pablo Kuczynski lo están procesando por su rol de ministro por delito de colusión, en otra carpeta fiscal, en otro proceso penal, en las distintas obras a las que hemos hecho mención. Entonces, eso será la evaluación de la reparación civil con base en el delito de corrupción o colusión que se haya cometido precedentemente, se determinará en la reparación civil, si no estaría duplicando la Procuraduría. Estaría pidiendo una reparación civil por la colusión de Pedro Pablo Kuczynski en IRSA Sur o en Trasvase Olmos, y luego viniendo a decir, ya acá hay que pagar la reparación civil por los activos, teniendo en consideración los criterios de afectación de la función pública y de los deberes institucionales con el Estado, que también le está pidiendo y pedirá, porque se está constituyendo como actor civil en estos procesos, en IRSA Sur, en la obra IRSA Sur, en la obra Trasvase Olmos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros reiteramos, señor juez, que el delito de lavado de activos tiene su propia lógica, su propia dinámica, sus propios criterios. Si el hecho ilícito que genera los daños que la Procuraduría pide que se reparen es un acto de lavado, habrá que determinar con base en el acto de lavado y no los elementos del delito precedente los criterios de definición del monto indemnizatorio. Y una última oportunidad, sí. Puede ser puntual, doctor Chero, y sobre todo verifico que hay un cuestionamiento a que si hay una petición por hecho global, ¿cómo es que ahora se desarrolla una cuantificación por cada acto? Y el ejemplo es claro, ¿no? Se recibe dinero, luego se transfiere a Westfield Capital y se va haciendo una sumatoria. Tal vez ese es el tema de la congruencia para poder entender los alcances de su petición. Lo escucho. Sí, señor juez. No es un cambio de criterio respecto de la primera y la segunda observación. Creo que mantenemos la misma lógica que se ha desarrollado y se ha indicado cuando hemos absuelto la primera observación. El hecho de que haya una pretensión por un hecho específico se ha señalado y por eso se ha presentado en el circuito de subsanación un cuadro en el cual no solamente está
la temática que ha desarrollado o cómo ha organizado el Ministerio Público el delito de lavado de activos. La primera, el hecho 2, se refiere al delito de lavado de activos por un monto de $1.800.000 aproximadamente, y en donde han participado, en este caso, el señor Kuczynski con el señor Gerardo Sepúlveda. Pero además, también han participado o también han desarrollado dentro de ese hecho comportamiento distintas personas jurídicas que, digamos, por organización societaria o por titularidad de las mismas, entre el señor Kuczynski y el señor Sepúlveda, se han realizado operaciones financieras. La cocausalidad a la que hemos referido en nuestra primera observación implica que dentro de este mismo hecho específico del delito de lavado de activos, con prescindencia de la modalidad de lavado que se ha establecido por el Ministerio Público, han realizado distintos comportamientos, y eso se lo he dicho desde que hemos estado absolviendo la primera observación. Esos comportamientos han sido identificados para establecer un monto base. Ese monto base es lo que nosotros hemos identificado como montos o dinero efectivamente lavado. Y el especificar como monto efectivamente lavado es identificar justamente cuánto dinero se comprometió en cada una de esas operaciones financieras. Y no es duplicar un monto que primero se recibió y después volverlo a repetir en la siguiente operación financiera. Como por ejemplo, para el hecho 2, y lo hemos señalado, existe, por ejemplo, la recepción de dinero de $710.000 por parte del señor Kuczynski, y otro comportamiento dentro de ese mismo hecho, el tema de la adquisición por $320.000, $320.000 por parte del señor Pedro Pablo Kuczynski para adquirir el inmueble de Sevilla. Entonces, no estamos hablando de una repetición de montos ad infinitum para establecer la cuantificación de la reparación civil. Estamos identificando dentro de un hecho específico el comportamiento de cada uno de los partícipes en ese hecho para individualizar una operación financiera que ha sido identificada como un monto efectivamente lavado. Ese monto efectivamente lavado, en suma, generan el monto base, porque esos montos efectivamente lavados se han identificado para el hecho 2, por ejemplo, en $710.000, en $1.833.000, en $350.000, una cuenta una transferencia de Westfield Capital a Dorado, $665.000, que es una transferencia del señor Sepúlveda por intermedio de Fix Capital a Westfield Capital, y $320.000, que es básicamente la adquisición del inmueble de Sevilla. Entonces, no resulta incongruente, al contrario, resulta coherente con la primera posición que se ha manifestado de que esa cocausalidad de los partícipes en un determinado hecho se puede individualizar, por decir, en cada una de las operaciones, en los montos que finalmente serán tenidos en consideración como base para la pretensión. Con eso concluido, ¿y el último aspecto? ¿O ahí lo desarrolló? Doctor Chera, ¿me escucha? Sí, señor juez, entiendo que esa observación... también hizo mención la defensa en su réplica a los criterios. Y en este aspecto tampoco hay incongruencia, porque, repetimos, la función pública que se ha tenido en consideración para establecer la cuantificación o el agravamiento del monto de la reparación civil no significa una repetición con otros procesos que llevemos en donde se justifica también la pretensión civil por estos criterios. Son pretensiones distintas, independientes, que tienen su propio quantum, sus propias razones, pero es un daño moral, es un daño a la identidad institucional del Estado. Y ese daño a la identidad institucional del Estado parte porque para cometer el delito de lavado de activos, mejor dicho, durante la comisión del delito de lavado de activos, uno de los cocausantes de ese daño ejercía una función pública y lo ejercía en función a un proyecto de inversión pública. No estamos hablando de un delito de lavado de activos aislado que podría cometer el señor Kuczynski con los demás partícipes en cada uno de estos hechos
de manera independiente, fuera del ámbito de la administración. Estamos hablando que para disimular el origen del dinero maculado, se sirvió de personas naturales y jurídicas que disimulen o den visos de legalidad a dinero recibido y en beneficio en ese momento de un funcionario público. Por lo tanto, el hecho, repetimos, que el señor Sepúlveda Quesada no esté ejerciendo una función pública, no deslegitima o no es óbice para que se pueda cuantificar y tener este criterio para la cuantificación de la reparación civil, porque este comportamiento se hizo en co-causalidad, en coparticipación, no lo hizo de manera aislada, no lo hizo solo, lo hizo para beneficiar a una persona, para generar como otra persona un daño al Estado. Es un daño extrapatrimonial en el que los criterios que se han establecido son justamente eso, criterios, fundamentos, razones que permite la norma para justificar el quantum reparatorio. Específicamente, como se ha señalado, el artículo 1332 del Código Civil, cuando no se puede determinar de manera exacta, se recurre a los criterios de equidad. Y esos criterios pueden estar sustentados en las razones que el demandante considera adecuadas para determinar tanto la identificación del daño como la cuantificación de este. Y eso efectivamente ha sido determinado en nuestro escrito de protección civil y ha sido especificado y mejor desarrollado, consideramos, en nuestro escrito de subsanación presentado a propósito de la audiencia del 12 de junio. Por favor, 1 o 2 minutos, ¿no? Para resolver. 2 minutos. A ver, vamos a continuar. Acerca de las observaciones segunda y tercera, que ha sido formulado por la defensa técnica de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Me parece que para este caso me sitúo en los alcances interpretativos de conformidad con el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en alusión al acuerdo plenario 3/2023. En la página 16 hace una mención importante, al igual como en la página 15. Tanto en el fundamento jurídico 23 señalan que las exposiciones orales deben ser concisas y limitadas al punto, que se ha insertado indebidamente otra vez el A, pero es al punto, objeto de análisis, de suerte que el juez no pueda aceptar discursos forenses que no apunten a dilucidar exclusivamente el punto materia de discusión. Un poco redundante. No será ajeno a lo que se ha establecido como marco o limitado a un objeto de discusión. La 16 aún es más relevante porque, teniendo en cuenta la tramitación que se ha efectuado en otros casos, soy ajena a ella, porque no desarrollé de ese modo, pero sí, se señala el tema de las subsanaciones en los requerimientos acusatorios, debido a que desde el precedente, en el caso Acuriotito, de Vía Evitamiento Cusco, uno de los 4 megacasos en aceptación de colaboración eficaz de Odebrecht, como precedente, lo sigo, se efectuó la devolución del requerimiento acusatorio, o en todo caso en el ámbito extremo de la pretensión civil, solo en 2 oportunidades, la ordinaria y la extraordinaria, tal como se desarrolló la Corte Suprema. Digamos que se ha realizado un trámite mucho antes de las líneas que se han construido el año pasado. Esto lo indico porque actualmente, ya habiendo un
una devolución en una segunda oportunidad por la complejidad del caso, se ha agotado las oportunidades de acuerdo a las exigencias de la misma Corte Suprema. Esto lo menciono porque, en todo caso, del modo como se haya planteado, lo que me queda solamente es expresar en este momento ciertas disconformidades en el caso de acoger lo planteado por la defensa técnica y como tal, así sean consignadas hasta el último acto procesal que desarrolle. Acerca del segunda observación, llama la atención que luego de que la Procuraduría expusiera un hecho global, luego para el tema de la cuantificación ahora se haga mención por cada acto de lavado, como lo ha resaltado la defensa técnica, y fue en materia de consulta durante la oralización correspondiente cuando hacían el uso, en todo caso defendían la postura. Como que el monto recibido por Sepúlveda luego transfiere a Westfield Capital y en todo caso estos montos bases simplemente se incrementan de un modo injustificado. No obstante, lo que manifesté de acuerdo a esta observación es que solamente justificara, lo que significa que en último término, en último momento, quien va a tener que emitir un pronunciamiento si acoge o no este planteamiento, esta postura, no soy yo, es el juez de juzgamiento. Y es muy similar porque también encuentro una justificación no definitiva, pero sí razonable cuando se refiere a los elementos que se tienen en cuenta para el tema de la reparación civil de la observación tercera, los criterios. Era claro que en el caso de que la Rafael Sepúlveda Quesada, pues no ostenta una condición funcionarial. No obstante, este aspecto que utiliza la Procuraduría me parece interesante y relevante para el caso, porque no estamos ante una conducta aislada. Existen cocausantes. Y en esa medida, visto no solamente desde el ámbito del lavado, sino que esto se da en el ámbito de una organización, evidentemente toma consigo aspectos dañosos que también incluyen, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Pero reitero que son situaciones bastante puntuales en cuanto a sus posturas, que no soy el llamado a delimitarlas, solamente admitir con mínimo razonabilidad lo que pueda ser materia de discusión en la etapa correspondiente. No encuentro razones del por qué pueda dejar alguna anotación, en este caso, de alguna situación de afectación o que esto resulte desproporcional, cuando razonablemente ambas observaciones han sido absueltas por la Procuraduría y no soy el juez que lo va a definir. Tengo por levantada esas observaciones para que esto se discuta en su oportunidad. Y así se notifica. He concluido esta audiencia. Vamos a continuar la siguiente semana. Pienso que el día miércoles ya para poder avanzar en lo posible este caso. El día miércoles a las 9 de la mañana. Continuamos con esta audiencia. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Simplemente. Después de las 9, después del miércoles, ¿habrá también el viernes? Esos son los días que se ha designado para estos casos, pero el día miércoles ya no le correspondería a usted, o si hacer otra aclaración a sus colegas. No, yo el miércoles sí podría. El problema que tengo es el cruce de audiencia por el viernes, porque entendería... Caso, me lo hace saber, doctor, pero en todo caso para poder avanzar el día miércoles, 9 de la mañana. Muchas gracias, doctor. Por favor.